Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 391. Llegada. Incontables rayos de luz parecían absorbidos por la sombra del árbol. Desde lejos, el árbol se iluminó como un gigantesco haz de luz. Fue una escena impresionante para la vista. La luz continuó extendiéndose por todo el árbol hasta que llegó a las raíces. La aterradora energía convirtió al lugar en un campo eléctrico aterrador con arcos de electricidad estática que atravesaban el aire. Luo Yuan se sintió como un imán. Su cuerpo liberó energía eléctrica galvánica, no muy diferente a un electrodo, pero no se atrevió a quedarse allí un momento más. Se apartó de un salto y, afortunadamente, no aterrizó demasiado cerca del campo eléctrico. Aterrizó en el borde de las raíces, donde la zona segura estaba a solo 2 kilómetros de distancia. Corrió con toda su fuerza y dejó atrás las raíces del árbol en menos de 10 segundos. Sin embargo, no dejó de correr ya que sabía que no estaba a salvo. Las raíces del árbol gigante se adentraban profundamente en la tierra, y lo que estaba en la superficie era solo la punta de un iceberg. Fue una sorpresa que las raíces se enterraran profundamente en la tierra yerma de las colinas. Corrió durante más de 10 minutos hasta que estuvo a casi 100 kilómetros de distancia antes de sentir que era seguro reducir la velocidad. Hierbas exuberantes creciendo abundantemente era su señal de que estaba a una distancia segura. Aparentemente, las tierras sin vida en la superficie fueron causadas por el calor abrasador de las raíces del árbol de rayos bajo tierra. Una vez que vio un signo de hierbas, supo que el lugar estaba completamente fuera del alcance del árbol de rayos y que estaba fuera de la zona de peligro. Bajo la lluvia, rápidamente subió a un árbol gigante y se paró en la rama más alta para tener una mejor visión de su entorno. Relámpagos y truenos estallaban a través de las nubes de tormenta que oscurecen el cielo. Aunque estaba muy lejos, el alucinante árbol de rayos parecía como si estuviera justo frente a él, emitiendo rayos de luz cegadora en todas direcciones. Estaba lanzando rayos de luz hacia el cielo y también parecía estar impulsando energía hacia el suelo. Bajo el cielo sombrío, parecía la única fuente de luz en toda la tierra. Luo Yuan estaba atónito y su mente vagó en el olvido. Afortunadamente, la tormenta normal desapareció tan rápido como apareció. Solo unas pocas gotas de lluvia dispersaron la superficie antes de que se detuviera por completo. Unos minutos más tarde, las nubes desaparecieron y el sol brillaba en la zona. El árbol de rayos con su sombra gigante apareció de nuevo. Las hojas brillaban y había luces que a veces estallaban. El tronco del árbol seguía siendo un cegador blanco brillante, pero parecía estar mucho más oscuro de lo que era, ya que se estaba volviendo más y más oscuro. La alta temperatura de la energía que irradiaba el árbol causaba que la niebla se elevara a su alrededor. Pronto, todo el árbol quedó envuelto en la niebla. Desde lejos, parecía un árbol de un cuento de hadas. Fue irreal. De repente, Luo Yuan se dio cuenta de que el sistema no lo había actualizado en ninguna misión relacionada con el árbol gigante desde el comienzo hasta ese mismo momento. Fue impactante. El sistema nunca le había anunciado una misión. Basado en su experiencia pasada, probablemente hubiera recibido una misión de nivel 7 o nivel 8 y viendo que no recibió ninguna, esto solo significaba que este árbol era de nivel 9 o superior. Cualquier misión que estuviera en el nivel 9 o superior sería motivo de preocupación. Para esas criaturas de nivel 9, estaba más allá de su imaginación y muy por encima de su conjunto de habilidades. Aunque era solo un árbol, no se atrevió a subestimarlo. Su capacidad de absorber los rayos solo implicaba que aprovechaba una energía terriblemente poderosa. Además, la técnica de detección mostró que tenía una especie de espiritualidad dentro de ella. Aunque estaba interesado en las características físicas del árbol gigante, tenía miedo de las consecuencias y quería tocarlo. Su capacidad para predecir los resultados futuros no fue de ayuda para él en este caso. La previsión de 2 segundos que tenía no podía hacer nada contra una criatura ágil como esta que atacaba tan rápido como un rayo. 2 segundos fueron demasiado cortos como para hacer una diferencia contra esa criatura mutada basada en plantas con sus arcos letales de electricidad estática. Tal vez no habría hecho nada si solo hubiera recuperado una de sus raíces al principio, pero, con su temperamento impredecible, podría cambiar su forma de pensar y aniquilarlo con un ataque asesino. Para entonces, todo sería demasiado tarde, solo unos segundos de intervalo. En el momento del apocalipsis cruel, sobrevivió haciendo lo que era necesario, a veces con fines terribles. Pero nunca arriesgaría su vida ni pondría en peligro a nadie que estuviera con él cuando se enfrentara a un peligro que no pudiera manejar. Para su tiempo en el jinete demoníaco, sus pensamientos fueron consumidos por el pulso de la tierra. Como Luo Yuan no tenía prisa por irse, decidió tomar una siesta en el árbol en el que se encontraba. Estaba cerca del océano, ya que el resto de su viaje sería en su mayoría junto al océano. Aparte de algunas islas dispersas en el océano que podría encontrar, si tuviera suerte, no habría muchos lugares para aterrizar y descansar. Por lo tanto,
Tuvo que recuperarse por completo antes de que pudiera volar a Borneo de inmediato. La fuerza física era fácil de recuperar, pero su voluntad tomaría un tiempo cada vez que la usara. Se sentó en silencio en el árbol y meditó. Tal vez debido al árbol del rayo, las criaturas mutadas aquí parecían diminutas. Cuando era casi mediodía, Lo Yuan abrió los ojos, bien descansado. Había pasado un tiempo desde que tuvo un momento de paz imperturbable. Para entonces, su voluntad que fue drenada se recuperó por completo. Miró al árbol del rayo desde su posición más alta. Parecía que venía una tormenta y el árbol estaba una vez más listo para absorber su comida de rayos. Suspiró y echó una última mirada al árbol, viéndolo latir amenazadoramente. Se quitó la banda de plasma en la frente y continuó su viaje. Después de luchar a través de la tormenta creada por el árbol relámpago, llegó al océano 20 minutos más tarde. La costa durante el apocalipsis no era para nada lo que solía ser. Todo tipo de plantas alfombraron las playas Serenouses y se deslizaron hacia las partes poco profundas del océano. Desde arriba, Lo Yuan podía ver las raíces gruesas de los árboles enterradas profundamente en el agua del mar. Era todo verde, un bosque de 10 kilómetros de ancho que se extendía hasta el fondo del mar. Muchas gaviotas volaron sobre el bosque marino, graznando ruidosamente mientras pasaba volando. Grandes cardúmenes de peces nadaban vigorosamente en el agua, creando olas anormales contra la marea del océano. Además, en la distancia, un remolino gigantesco se había formado en el medio del mar. Una bestia gigante de 100 metros de largo emergió repentinamente del remolino y dejó escapar un fuerte grito en el cielo. Las olas se estrellaron y el rugido resonó a millas de distancia. Ese era el océano, un área aterradora en el apocalipsis. El 99% de los seres vivos en la Tierra prosperaron bajo las aguas del océano. No hace mucho tiempo desde el apocalipsis, fue el primer lugar en caer por la mutación. El vasto océano se convirtió en un caldo de cultivo para las criaturas mutadas casi al instante. Las muchas condiciones bajo el agua crearon bestias increíblemente impredecibles y peligrosas. Nadie podía imaginar qué horrorosos demonios de agua se echaban bajo el profundo mar azul. Quizás para los humanos, sería siempre un misterio. Los seres humanos solo podían ver algunas de las criaturas mutadas a través de imágenes satelitales, pero la peligrosa bestia mutada vivía a una gran distancia de la civilización humana. Por lo tanto, no eran una amenaza para los seres humanos en absoluto. Mientras Lo Yuan miraba en silencio, una gaviota gigante volando notó su presencia. Dobló las alas y se agachó desde el cielo hacia Lo Yuan como una flecha. Fue tan rápido que hubo un boom sónico que rompió la barrera del sonido. Su velocidad había superado la velocidad del sonido, pero ni siquiera había alcanzado su máxima agilidad. En cuestión de segundos, la gaviota estaba peligrosamente cerca de él. Lo Yuan frunció el ceño. Aunque también era increíblemente rápido, aerodinámico y hábil en maniobras de ataque a gran velocidad en el aire, tenía debilidades. Aparte del obvio que era la parada en el aire, también tuvo problemas para cambiar de dirección. Apretó su sable sin ni siquiera el más mínimo asomo de miedo en sus ojos. El pájaro no era nada comparado con el pájaro dorado gigante que vio antes en el lago. La diferencia era tan evidente que ni siquiera rompió a sudar en absoluto. Sonrió mientras esperaba que el ave se acercara ya que estaba listo para matarlo. Pero luego, soltó el agarre mortal que tenía en su sable, al ver lo que sucedería a continuación. Él estaba sorprendido. La gaviota voló directamente a través de su cuerpo. No hubo colisión ni hubo contacto alguno. Era como una sombra, nada más que una ilusión que había atraído al pájaro. La gaviota lo rodeó, perpleja y temerosa de lo que había sucedido. Mientras miraba a Lo Yuan, de repente retrocedió y chilló de miedo. Poco después, huyó del lugar tan rápido como pudo, como si hubiera visto un fantasma. Lo Yuan miró la burbuja espacial que lo rodeaba. Tras un análisis más profundo, notó que había una suave brisa que fluía dentro de la burbuja. Él estaba aturdido. En cierto contexto, su capacidad para moverse a través de la cuarta dimensión significaba que podía transportarse a sí mismo a través de la tela del espacio-tiempo. El interior de la burbuja espacio-temporal debería ser independiente del mundo exterior donde estos dos espacios no tenían contacto entre ellos. En otras palabras, el interior y el exterior de la burbuja espacio-tiempo podrían considerarse dos mundos completamente diferentes. Los ataques desde el exterior de la burbuja espacio-temporal no podían tocarlo, pero al mismo tiempo, no podía atacar desde adentro hacia afuera. Tales funciones le permitirían evitar obstáculos sin tener que mover un músculo. Lo Yuan sintió una sensación de libertad de los terrores que lo rodeaban. Se sentía como si tuviera el mundo en la palma de su mano. Ya no tenía que preocuparse por volar en línea recta y, lo más importante, ya no tenía que preocuparse por chocar contra las cosas o atacar a las bestias mutantes mientras pasaba volando. Incluso podría volar a través de una montaña. Nada podría detenerlo mientras no sea un super ser gravitacional celestial mejorado. Con el paso del tiempo,
con confianza voló más y más rápido. Voló hacia las nubes, donde la vista del océano se convirtió en la de un lienzo azul profundo que estaba lleno de hilos curvilíneos de ondas. Miró cuidadosamente las islas dispersas a lo largo del camino y las combinó con las imágenes de satélite que había memorizado. Además de ajustar ocasionalmente su curso, disfrutó de la completa libertad de volar. El viaje fue mucho más rápido de lo que él imaginaba. En menos de una hora, una isla gigante apareció ante él. Antes del apocalipsis, Borneo era la tercera isla más grande del mundo con una superficie de 700.000 kilómetros cuadrados. Aunque parte de su superficie se había hundido debido al aumento del nivel del mar, todavía era masivo. Tenía más de 600 kilómetros de largo y más de 400 kilómetros de ancho en el lado norte-sur. Toda la isla estaba llena de exuberante vegetación y organismos vivos. Al mismo tiempo, eso implicaba la presencia más definida de peligro. Lo Yuan descendió y aterrizó en la orilla. La fuerza de su vuelo de curvatura fue increíblemente pequeña, apenas se hizo una ola en el aire. Aunque solo se hizo una pequeña onda en el agua, no había ninguna garantía de que no fuera notada por la civilización extraterrestre. Por motivos de seguridad, eligió aterrizar en el extremo de la isla. Justo cuando aterrizaba, un cangrejo mutado con espuma que salía de su boca se lanzó hacia él y lo atacó. Parecía un cangrejo, pero estaba alojado en un caparazón plano de metal con 8 fuertes garras, en lugar de 2. Se le vino encima rápidamente, y con sus garras en el aire, parecía una cima con un montón de cuchillas afiladas, bailando en el aire. Lo Yuan sacó su sable y saltó más de 10 metros en el aire, fuera del alcance del torbellino de garras. Aterrizó frente a él, apuntó a su caparazón y lo partió por la mitad. Una onda espacial invisible cortó directamente entre sus ojos. La criatura de 3 pisos fue cortada a la mitad. Algunos otros cangrejos que estaban observando, planeando su emboscada, corrieron por sus vidas inmediatamente. Desaparecieron en la jungla en un abrir y cerrar de ojos. Era la línea fronteriza del océano y la tierra. La mayoría de las criaturas mutadas aquí tenían las características de los animales marinos. Había una bestia mutante similar a la langosta que parecía una armadura que yacía en una colina de conchas marinas. Hubo un nuevo híbrido anfibio que era de una familia de peces. No solo las criaturas eran enormes, también eran muy peculiares. Sorprendió a Lo Yuan que solo había encontrado bestias mutadas en tierra todo este tiempo. Él no se atrevió a quedarse por mucho tiempo. Huyó del lugar con su Sanmadao en alto ante él. Había criaturas marinas menores después de haber pasado más de 10 kilómetros en tierra. Los edificios ocupados por la civilización extraterrestre se encontraban en el fondo de un valle en el medio de Borneo. Fue aproximadamente a 300 kilómetros de donde estaba. Con su velocidad, Lo Yuan estimó que podría llegar al lugar antes del anochecer. Antes del apocalipsis, la población de las tierras de Borneo era baja. Ahora parecía que estaba en plena floración, con plantas enredadas en la mayor parte del bosque oscuro. No hubo presencias militares en el país y fue una de las áreas que cayó primero cuando sucedió el apocalipsis. De lejos, era el área más peligrosa en la que había estado, en comparación con el resto. Mientras caminaba, ya había 3 misiones enviadas desde el sistema. Sabiendo que la civilización extraterrestre estaba cerca, ignoró todas las misiones que se cruzaban en su camino. Necesitaba toda su atención para la misión que se avecinaba, todo lo demás podía esperar. No paró de caminar hasta que fueron casi las 5 p.m. Aminoró la marcha y ejerció más precaución al ver un edificio en el valle, justo frente a él. Caminó unos minutos más y se detuvo al pasar frente al valle. Encontró una cueva para descansar con seguridad, sin ser detectado por la civilización extraterrestre en el exterior. El cielo aún no estaba oscuro, así que decidió que esperaría un poco más para la completa oscuridad. Necesitaba el elemento de sorpresa contra sus enemigos. Ya sea que estuviera en la oscuridad o no, tenía la sensación de que no afectaría la tecnología extraterrestre avanzada, pero no importaba que, incluso las máquinas necesitaban descansar y la posibilidad de error de su parte estaba presente. Lo Yuan no sabía si la civilización extraterrestre era la misma que la humanidad como él la conocía, donde trabajaban por la mañana y descansaban por la noche, o si eran inteligencia que temía a la luz, convirtiéndola en lo opuesto a los seres humanos. Sin importar que, antes de que pudiera confirmar algo, se sentía más cómodo para investigar de noche. La cueva era pequeña, solo cabía cómodamente a una persona. Lo Yuan se sintió un poco hambriento y miró alrededor de la cueva. Hubo un movimiento a solo unos pies de él. Con sus reflejos increíblemente rápidos, él disparó su mano y sostuvo con cuidado una bestia mutada de medio metro de largo con su mano. No importa cuánto haya luchado, no podría moverse con la mano en su cuello. Entonces, el sonido agudo de los huesos crujiendo hizo eco a través de la cueva. La parte posterior de la cabeza del animal se había derrumbado, aplastada por la fuerza de su agarre. La noche era tranquila y llena de peligros impredecibles.
Tenía que estar alerta todo el tiempo y estar preparado para un ataque en todo momento. Arrancó la piel del cuello de la bestia mutada con los dedos. Luego abrió en la arteria gruesa y se tragó su sangre. El desagradable sabor lo hizo vomitar un par de veces, pero se las arregló para tragar al final. Pronto la bestia mutada fue succionada hasta quedar seca y él abandonó su cadáver fuera de la cueva. No podía encender un fuego ya que atraería atención no deseada. Puede que no causara ningún daño, pero no podía arriesgarse. La civilización extraterrestre era mucho más peligrosa que una criatura de nivel 8. Si lo descubrían, la muerte o incluso más consecuencias aterradoras lo esperaban. Él respiró hondo y sonrió. Sus dientes manchados de sangre lo hacían parecer un vampiro despiadado. El cielo estaba oscureciendo, y estaba completamente oscuro en la cueva. Luo Yuan se sentó en silencio y esperó pacientemente. Tomó una siesta para restaurar su energía mientras esperaba que llegara la noche. Pasó el tiempo, Luo Yuan permaneció sentado e inmóvil como una estatua. Eran las 2 de la madrugada. Abrió los ojos y miró su reloj. Se levantó en silencio y salió de la cueva. Era como un fantasma negro acercándose al valle en silencio. Fue su primera vez aquí. Sin embargo, el terreno ha sido analizado innumerables veces por los militares a través de imágenes satelitales. Incluso si era una pendiente insignificante o una pila de rocas, lo conocían como el dorso de sus manos. Cuando se acercó al edificio, Luo Yuan estaba a 4 patas, arrastrándose hacia adelante en el suelo. Después de media hora, miró a través de los arbustos para estudiar el edificio. No había luz de luna esa noche, y la oscuridad se tragó todo el bosque. Sus pupilas eran grandes para captar la iluminación que venía hacia él, y eran como agujeros negros en sus ojos. En los arbustos, un edificio en forma de medialuna gris oscuro apareció ante él. Capítulo 392. No hay otra manera. El edificio tenía 200 metros de largo y más de 100 metros de alto. La superficie era lisa, sin signos de grietas, patrones, diseños o escrituras, presentaba una curva perfecta. Era como una bola redonda y oscura que se volteó hacia adentro. Tal edificio era insignificante antes del apocalipsis, ya que las construcciones más grandes y más excéntricas estaban en todas partes. Pero en ese momento, el lugar estaba infestado de bestias mutadas y no había ningún signo de humanidad para ser visto. En los arbustos, este edificio independiente en el valle parecía estar fuera de lugar. Se veía muy peculiar en la noche. Luo Yuan observó en silencio por un momento, controló su respiración y se preparó para avanzar y atacar. Cuando estaba a solo unos cientos de metros de distancia, sintió algo extraño. Era muy tranquilo. El sonido habitual de los insectos apenas estaba allí. Todos los ruidos que había escuchado provenían de muy lejos. De repente, se dio cuenta de que no había una sola criatura mutada a la vista durante todo el viaje hasta el edificio. En estado de shock, miró a su alrededor de inmediato. Además de las plantas, no había nada más. Esto no es normal, podría ser un gas venenoso u otras tácticas, él pensó en alarma. Su corazón se aceleró en su pecho. No quería arriesgar nada, así que usó su voluntad para inspeccionar su cuerpo. Revisó su cuerpo cuidadosamente y descubrió que nada extraño lo había afectado para embotar sus sentidos. Luego escaneó el suelo debajo de él por anormalidades. No había nada debajo de la tierra, ni siquiera un cadáver muerto pudriéndose debajo de sus pies. Se sintió aliviado por un momento, apretó los dientes y avanzó silenciosamente hacia el edificio. La misión no era simple ya que el destino de la humanidad estaba en sus manos. Incluso si él debía retirarse para preservar su vida nadie lo culparía, pero no se perdonaría a sí mismo por la cobardía de su acción. Caminó lentamente hacia el edificio. Su traje negro era el mejor disfraz en la oscuridad. Se deslizó como un fantasma en las sombras, y su operación sigilosa no se detectó, hasta ahora. Media hora más tarde, estaba aproximadamente a 1000 metros del edificio. Se detuvo y no se movió más. A esa distancia, aunque estaba oscuro, el edificio era cristalino para él. Su superficie lisa parecía brillar a la luz de la luna. No había ventanas ni otros accesorios en el edificio. Dio la vuelta al edificio para comprender mejor su construcción. Después de unas cuantas veces, descubrió que era solo una construcción lunar oscura, lisa y hermosa, y nada más. Además, parecía estar completamente sellado ya que no había entradas visibles. Sin embargo, Luo Yuan ya había predicho eso. Después de todo, la civilización extraterrestre no era de este planeta. Cada planeta era diferente en términos de adaptación a las presiones y composiciones de la capa de ozono. Los que vivían en la Tierra podían vivir y respirar fácilmente, pero tal vez a los alienígenas era mortal. El interior del edificio obviamente tenía su propio sistema de producción y circulación de aire. La noche era tranquila, Luo Yuan se enterró en un montículo de hojas secas. Exhaló lentamente y se sintió inusualmente calmado, considerando sus circunstancias. Aunque estaba a 1000 metros del edificio, no simplemente esperó.
Su capacidad de predicción le permitió intentar diferentes escenarios en su cabeza para probar las respuestas de la civilización extraterrestre. Su primer escenario predicho lo hizo caminar lentamente hacia el edificio, y de repente, todo quedó en blanco y no pasó nada 2 segundos después. Eso fue un fracaso definitivo. Con el segundo escenario, hizo una línea recta hacia el edificio a casi 300 metros por segundo. En menos de 0.1 segundos, un pequeño agujero apareció en la superficie del edificio. Un rayo de alta energía golpeó a Luo Yuan en la frente y se desmayó. La defensa del edificio parecía ser más sensible a las altas velocidades. Podría detectar objetivos en 0.1 segundos y eliminarlos instantáneamente. Fue molesto. Dejó escapar un suspiro de derrota. Un rato después, lo intentó de nuevo. Esta vez no corrió en línea recta, sino que zigzagueó hacia el edificio. El edificio atacó de inmediato una vez más. El primer ataque lo esquivó, pero el segundo ataque lo golpeó y otra vez, se desmayó. Luo Yuan intentó algunas veces más. Además de evitar ocasionalmente el primer golpe, siempre fue atacado por el segundo golpe y estaba justo en su frente. Cada predicción parecía terminar con un apagón, es decir, muerte instantánea. Luo Yuan estaba realmente tenso y su corazón latía rápido. La civilización extraterrestre tenía una aterradora tecnología militar que les permitía fijar objetivos de inmediato y sistemas de análisis de datos de última generación. En tal situación, no importa cuán impredecible era con su enfoque, nunca podría huir de la detección del tipo ojo de halcón del sistema. Fue horrible para un humano tan evolucionado como el sentirse impotente. Para estar en tal situación, no había nada que él pudiera hacer y en ninguna parte que él pudiera correr. No importa cuán rápido fuera su agilidad y cuán rápido corriera, la muerte fue el único resultado. Sin la ayuda de sus predicciones, habría estado en todas las situaciones de muerte segura que vio en su mente si hubiera corrido al edificio. Cuando los latidos de su corazón se ralentizaron, lo intentó de nuevo. Esta vez probó algunas tácticas de ataque donde arrojó lanzas improvisadas y piedras en el edificio. La velocidad de su lanzamiento fue casi 3 veces más rápida que la velocidad del sonido. Su agilidad más 1.6 le permitió atacar a una frecuencia impresionante. Parecía haberse transformado en el Guan Yin de 1000 manos donde sus manos danzaban en el aire arrojando lanzas y rocas a la estructura. Los ataques fueron como una lluvia que sacudió la construcción extraterrestre, pero cualquier lanza o roca a una distancia de 10 metros del edificio fue derribada por el rayo de alta energía. El último golpe fue en su cabeza y se desmayó nuevamente. Él no dejó de probar sus predicciones esa noche. Incluso se preparó para acercarse, pero se retiró antes de que se encontrara a 200 metros de distancia, ya que sabía que, si avanzaba un paso más, llegaría al mecanismo de defensa automático de las zonas de seguridad. No importa lo lento e inofensivo que era, no había escapatoria para él. No encontró puntos ciegos o debilidades que pudiera explotar. Todos los resultados de sus predicciones fueron extremadamente decepcionantes. Lo mejor sería esconderse detrás de una roca gigante con su cuerpo enterrado en el suelo. Pero en lugar de un rayo de alta energía, había una gran bola de energía que se catapultó desde la parte superior del edificio. Esta vez, no se vio a sí mismo muriendo ya que los 2 segundos de predicción se desvanecieron instantáneamente. Con solo el impacto de la roca de energía, el resultado no sería diferente del resto. Cuando el sol se elevó en el cielo, Luo Yuan dejó escapar un suspiro y abandonó el lugar con cautela. Media hora más tarde, regresó a la cueva como antes. Se apoyó débilmente contra la pared, pálido y agotado. Aunque se había mantenido oculto y solo miraba desde la distancia sin moverse, las batallas invisibles que tuvo en su predicción no fueron menos agotadoras que las batallas reales. Especialmente cuando fue frustrado una y otra vez por los resultados, lo desanimó. No había ninguna esperanza para él de romper las paredes cuando ni siquiera podía romper la primera línea de defensa. Apoyándose en la pared, frunció el ceño. No se le ocurrieron otras formas de hacerlo en tan poco tiempo. El edificio era como un puercoespín con todas sus espinas arriba, por lo que es inaccesible. La única esperanza que tenía ahora era que el alienígena o los robots no residirían allí para siempre. La misión que tenía era investigar primero la civilización extraterrestre y su segundo objetivo era recuperar los dispositivos tecnológicos que usaban. No debería ser visto por nadie, si hubiera riesgo de eso, se retiraría. El criterio de las misiones del área de reconstrucción era más amplio y más meticuloso, pero no revelarse nunca fue un requisito obligatorio. Además, no era obligatorio para él asumir cualquier otra misión asignada al sistema. Tal como es, fue todo un logro poder llegar a esta etapa. Era imposible para cualquier otro ser humano evolucionado completar la misión si se les asignaba. Él estaba en su límite. Sin embargo, Luo Yuan no estaba dispuesto a regresar con las manos vacías, pero al mismo tiempo, no quería que el área de reconstrucción fuera demolida por la civilización extraterrestre. De repente, hubo un alboroto en el bosque. Parecía que incontables criaturas corrían por sus vidas. ¿Qué pasó? Él pensó. Se puso de pie y salió corriendo de la cueva,
cuidando de no ser visto. Notó que había un pequeño escalofrío en el aire. Apenas estaba allí y su frecuencia era extremadamente baja. La ola casi podía verse a simple vista y una ola así hizo que Luo Yuan sintiera como si sus órganos estuvieran a punto de explotar. Miró en la dirección en que estallaban las criaturas mutantes en pánico para descubrir los orígenes de la ola. Parecía haber comenzado desde el valle. Se dio cuenta de algo que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. No es de extrañar que no haya criaturas mutadas alrededor del edificio. Todos fueron expulsados por el doloroso ultrasonido. Afortunadamente, la ola fue absorbida por las paredes de la montaña y el aire. Cuando la ola llegó a este lugar, debe haberse debilitado, él concluyó. El ultrasonido podría dañar los órganos de una criatura, causar náuseas y, lo que es peor, la muerte. Era extremadamente peligroso. Si no hubiera abandonado el lugar antes, habría sucumbido a los efectos de la ola. De repente, Luo Yuan tuvo una idea. Claro, onda y resonancia, exclamó para sí mismo. Él sonrió de oreja a oreja. Como el edificio era como un puercoespín en defensa, nadie podía acercársele. Pero, podría usar la fuerza para abrirlo. Tal vez un terremoto podría hacer que eso suceda. Cada vez que usaba Earth Stamp, habría un terremoto y, a través de la resonancia, habría un terremoto que sacudiría toda el área. Lo pensó así cuando estaba en el área de reconstrucción y el terreno en el área era demasiado débil. Pequeños terremotos sucederían de vez en cuando. No pudo estimar las consecuencias de la resonancia y para evitar una catástrofe, nunca había probado su Earth Stamp en el área de reconstrucción. Como había abandonado el área de reconstrucción, no había necesidad de tales experimentos y se había olvidado por mucho tiempo. El ultrasonido aquí lo iluminó para probar la técnica o de lo contrario se habría olvidado de eso. Pero antes del experimento, necesitaría un lugar seguro para practicar su habilidad y no ser molestado por nadie. Él estaba demasiado cerca del valle. Un terremoto real a un lado, el impacto del Earth Stamp sería igualmente masivo. Tenía que ser muy cauteloso para no acercarse demasiado. Incluso si tuviera una solución para vencer a la defensa del edificio, no era ciego y lo eliminaría si se acercaba demasiado. Aún así, no era ideal para él estar demasiado lejos. No pudo acercarse lo suficiente para crear resonancia en el área sin atraer la atención de la civilización extraterrestre. Estaba en un aprieto. Luo Yuan lo pensó rápidamente y tuvo una idea. Se quitó la banda en la frente y entró en su visión tetradimensional. Pensó en utilizar su habilidad para deformarse a través del espacio-tiempo para pasar a la clandestinidad. Él estuvo solemne por un momento ya que la idea era realmente arriesgada. Incluso con su capacidad de predicción, vio lo que sucedería durante los 2 segundos del terremoto y un pequeño error conduciría a ser enterrado vivo bajo tierra. Pero era el único plan que tenía en tan poco tiempo. Él comenzó a atravesar la 4ª dimensión. Mientras intentaba distorsionar el espacio-tiempo a su alrededor, tomó más de 5 minutos para que la burbuja espacio-tiempo a su alrededor tomara forma. Luego tomó el control y se hundió en el suelo. Al no ver nada bajo tierra, confiaba únicamente en su sentido para determinar la dirección a la que se dirigía. La cobertura de su sentido se redujo de los habituales 100 metros que podía sentir a solo unos 30 metros con toda la tierra que había alrededor. Sin embargo, aunque este fue el caso, fue suficiente. Para crear más impacto, avanzó hacia las coordenadas del valle que se registraron en su cabeza. Llegó al límite del valle que estaba a 8 kilómetros del edificio antes de detenerse. Usó su voluntad para deshacerse de la burbuja del espacio-tiempo. El espacio subterráneo se extendió y formó un compartimiento de 2 metros de ancho dentro de la montaña. Estaba ubicado a 8 metros debajo de la superficie de la montaña y estaba a 6 metros del suelo. Dejando a un lado los 2 metros de capa húmica, la litosfera tenía 4 metros de espesor. La distancia fue el umbral perfecto para el colapso por el impacto del terremoto. Si algo salió mal, podría escapar fácilmente. Era la mejor distancia para él para escapar en 2 segundos en base a lo que vio en su predicción. Era su última oportunidad. Se puso la banda sobre la frente, respiró hondo y entró en el modo de pulso de tierra. Capítulo 393. Nave espacial. Los latidos de su corazón se redujeron a un ritmo lento pero poderoso. Una inmensa fuerza fue continuamente atraída hacia él desde el suelo. Su drenada fuerza física dentro de su visión tetradimensional fue restaurada al instante. Luo Yuan cerró los ojos y despejó su mente. Sintió la complicada frecuencia del área en la tranquilidad que lo rodeaba. Percibir la frecuencia de la Tierra era un regalo que tenía. Desde que se convirtió en un humano evolucionado, la capacidad de detectar todas las ondas de frecuencia, especialmente cuando estaba en el modo de pulso de la Tierra, llegó instintivamente. Las ondas de la Tierra eran tan claras para sus sentidos, eran como el brillo radiante de una vela en la oscuridad. En comparación con la oscuridad, descubrir las ondas mixtas y complejas en el pulso de la Tierra solo podría separarse con sentidos de impulso de vibración específicamente afilados. Las ondas del área eran más claras y más activas a medida que se acercaba. Con cada respiración,
Luo Yuan sentía un ritmo claro e intenso. La formación geológica de esta área no fue tan complicada como él pensaba. Quitando la humedad del área, se centró en la composición de la montaña. Estaba hecho de granito, pegado entre sí, que formaba una sola estructura de roca casi sin grietas. Eso significaba que incluso si las ondas eran intensas, estaban desordenadas. Tal terreno era el mejor lugar para la resonancia. Vamos a empezar, Luo Yuan pensó para sí mismo. Abrió los ojos, levantó el pie y pisoteó con fuerza. Hubo una ligera sacudida en el suelo. Continuó por segunda vez, y luego un tercero. En comparación con el Earth Stamp, el impacto de los Temblers cuando pisoteaba era minúsculo. Estaba controlando su voluntad, no solo para evitar un alboroto que alertaría a la civilización extraterrestre, sino también para conservar su energía. Mientras las frecuencias coincidan, cada terremoto no requirió mucha fuerza. Era más un efecto dominó donde todo lo que necesitaba era el impulso continuo de la resonancia que recogía la frecuencia. Procedió a pisotear sus pies, una y otra vez. La resonancia comenzó. El polvo cayó desde el techo en lo alto. Podía oír que las paredes se resquebrajaban y los trozos de grava se deslizaban hacia el suelo. Estaba cubierto de polvo, pero sus ojos se mantuvieron enfocados y continuó pisoteando. Él era un humano evolucionado basado en la Tierra. Siempre fue uno con la Tierra para obtener poder y rejuvenecimiento, y al mismo tiempo, tenía el control de la misma. Sin embargo, su control estaba limitado por el alcance de su sentido, donde no podía hacer nada sobre cualquier área que estuviera fuera de rango. Pero esta vez, las mesas se volvieron. El Earth Stamp no se logró simplemente levantando un pie, eso fue solo el comienzo. En realidad, no solo tenía que igualar la frecuencia de su pulso de tierra, sino que requería mucha atención enfocada para lograr la liberación perfecta. Esa fue la razón por la cual la cobertura del pulso de la Tierra era similar al rango de su sentido. Sin embargo, cuando se inició la resonancia, los límites de la cobertura de su sentido se rompieron. Con la extensión del área de cobertura de la vibración, su control se amplió correspondientemente. A medida que la resonancia se extendió más y más, todo se volvió loco. Para entonces, Luo Yuan estaba inmerso en la zona central de la vibración y no podía salir de ella. Su corazón y su alma eran uno con la Tierra, mientras que la resonancia se extendía desde los primeros 100 metros a 1000 metros, y luego a 10.000 metros. De repente, la Tierra era parte de él. La montaña era parte de su cuerpo, los barrancos del valle eran sus extremidades, el suelo blando era su piel, mientras que las plantas y una variedad de criaturas mutadas eran el moho y los parásitos de su ser vivo. Se sentía como si fuera invencible y una fuerza infinita se alzó dentro de él. Un golpe de su mano podría colapsar la montaña y romperse el suelo debajo de él. Continuó extendiéndose por todo su cuerpo a una velocidad vertiginosa, su fuerza se estaba multiplicando a una velocidad increíble. Estaba preocupado, pero no podía controlarlo. Todo lo que podía hacer era permitir que las cosas sucedan a su alrededor. Pronto su preocupación se desvaneció mientras su fuerza continuaba acumulándose dentro de él. Pronto sintió su conciencia borrosa mientras ganaba más poder, y su cuerpo comenzó a agrandarse. De repente, se produjo un intenso estremecimiento en el suelo que hizo que las cosas cayeran a su alrededor, pero Luo Yuan permaneció inmóvil. El Earth Stamp bajo sus pies continuó y la intensidad de la resonancia no falló. El cambio principal en el terreno deformó la cueva y las paredes se agrietaron de arriba a abajo. La cueva de 2 metros de ancho se redujo a menos de medio metro. Gigantes pedazos de grava llovieron y grandes rocas de hasta 100 kilogramos se estrellaron contra la cabeza de Luo Yuan, pero él no sintió nada en absoluto. La sangre le corría por la frente y goteaba de su barbilla. Gotas de sangre influenciadas por su voluntad flotaban en el aire y algunas simplemente caían al suelo haciendo pequeños charcos a sus pies. Era como el mercurio, un líquido viscoso y brillante que rodaba por el suelo, ondulado por las vibraciones caóticas. Con el paso del tiempo, el terreno de arriba estaba en completa confusión. La montaña se había dividido en 2 partes y colapsó hasta el suelo. Un gran pedazo de tierra se había hundido y formado un sumidero gigante. Una grieta temible se formó como una boca enorme con dientes caninos, que se abrió de par en par y se tragó los deslizamientos de lodo a su alrededor. Innumerables bestias mutadas estaban petrificadas con miedo en el suelo o corrían por sus vidas sobre todos los cadáveres debajo de ellos. Un choque intenso lo despertó de su estado de trance, como un gon en la mañana. Miró a su alrededor y un escalofrío recorrió su columna. Las paredes de la cueva estaban muy juntas, algunas rocas afiladas estaban cerca de perforar su cuerpo. Si su cuerpo no fuera tan fuerte, lo habrían matado instantáneamente. No dudó en romper los bordes de la roca con un movimiento de su mano. Pisó fuerte y le dio un golpe a la pared en la parte superior de la cabeza. En una situación tan traicionera, su adrenalina se aceleró rápidamente, lo que le permitió superar sus límites con su velocidad. Un aluvión interminable de golpes hizo contacto con la pared. Cada golpe desató 20 toneladas de fuerza, como balas de cañones golpeando la pared.
La roca dura se desmoronó como galletas bajo una fuerza tan aterradora. Era como una super máquina perforadora de rocas. En un abrir y cerrar de ojos, salió de la caverna subterránea en la que estaba atrapado. Se secó el polvo y la sangre de la cara y se quedó atónito ante la escena que lo encontró. Muchos árboles gigantes habían caído, sus raíces estaban en el aire. Hubo cambios severos en el terreno. Miró la grieta de 10 metros de ancho no muy lejos y las colinas que acababan de surgir cerca del movimiento de las placas tectónicas debajo de la superficie. Jadeó sorprendido por el aterrador impacto de la resonancia. En este momento, estaba realmente conmocionado por lo que podía hacer. Cuando salió de la zona, notó algo extraño. Él estaba sorprendido. No solo su percepción ahora tenía una cobertura increíblemente amplia, lo que le permitía sentir hasta 500 metros de distancia, con imágenes mucho más claras. Echó un vistazo a las actualizaciones de su sistema y notó que su percepción ahora era más 1.6. Había ganado más 2 a la vez. Agregado a su corazón de algarrobo embrujado, era más 17, que era lo mismo que su voluntad. Estaba feliz ya que su percepción llegó a alcanzar un potencial mucho mayor. No solo se amplió la cobertura, ahora estaba a la par con su voluntad, donde ambos lados de su fuerza mental ahora eran terriblemente poderosos. Una de las formas de describir la forma definitiva de fortaleza mental era como un material que tenía tanto características de fuerza como una increíble maleabilidad. La mejora de su percepción le permitió ver mucho más claramente cuando estaba usando su voluntad. Parece que el cambio en la percepción fue causado por la resonancia que afectó mi estado de ánimo, Luo Yuan supuso. Recordó la increíble sensación que tuvo antes. Mientras estaba agradecido por la mejora en su percepción, estaba preocupado. No esperaba que la resonancia fuera tan peligrosa ya que se envió con su estado de ánimo. Si él no estaba alarmado por el peligro y no se salía del modo, la difusión de su modo de pensar habría sido horrible, y él podría haber estado profundamente inmerso en el poder invisible. Peor aún, su conciencia se habría integrado al suelo y no podría volver a su propio cuerpo, que se habría enterrado bajo los escombros. Afortunadamente, todo había terminado. No solo sobrevivió al peligro, su percepción obtuvo una mejora masiva, eso concluyó. Simultáneamente, un pensamiento cruzó por su mente, calmó su emoción y volvió a concentrarse en la misión que tenía entre manos. Veamos qué pasó con el edificio, dijo en voz alta, con un tono amenazador en su voz. Señaló con el pie en dirección al edificio y saltó hacia adelante. El día acababa de amanecer, pero el sol no estaba afuera. Todavía había oscuridad en el bosque. El terreno fue completamente destruido por el terremoto de resonancia. El suelo se derrumbó, las montañas se deslizaron y hubo algunas fuentes derramando agua a su alrededor causadas por la ruptura y redirección de un río subterráneo. Mientras se oculta detrás de arbustos y árboles, Luo Yuan avanza con cautela. En menos de 20 minutos, llegó al sitio de construcción. Él estaba encantado de ver que el edificio no estaba en ninguna parte. En cambio, había montones de rocas gigantes por todo el lugar. La civilización extraterrestre no tuvo suerte. Durante el terremoto, hubo deslizamiento de lodo en la montaña al lado del edificio. La mitad del acantilado había desaparecido, y cantidades masivas de rocas y barro devoraron el edificio con trozos de rocas alrededor. Para ser enterrado en grava que era casi 100.000 toneladas, incluso si no se rompiera en cantos rodados más pequeños, los extraterrestres y el robot no podrían salir del edificio a tiempo. Mientras estaba parado allí evaluando el daño, hubo un temblor en la tierra y el terreno cambió de nuevo. Oyó un ruido sordo que sonó como un trueno y las rocas en el suelo temblaron con las vibraciones. Al mismo tiempo, un calor aterrador se elevó del suelo, y las olas de calor parecían retumbar. La niebla de la vaporización instantánea del agua salió disparada de las pilas de graves calientes, el aire se cubrió de repente en una niebla. La temperatura era increíblemente alta ya que las rocas húmedas se secaban instantáneamente. Pronto, la lava roja oscura comenzó a fluir de los huecos en la tierra. La tierra se sacudió más intensamente, rocas gigantes rodadas como guijarros. Se sentía como si hubiera una criatura gigante tratando de escapar de ella. Luo Yuan, que inicialmente estaba relajado, se puso ansioso. Se puso de pie y sostuvo su sable apretado en sus manos. Corrió hacia la pila de rocas a 1000 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando se acercaba, la aterradora ola de calor casi chamuscó su cabello. Creó una capa de voluntad que cubrió su cuerpo, y la ola de calor fue bloqueada inmediatamente. Miró el caos que estaba humeando y derritiéndose a su alrededor, apretó los dientes y se elevó en el aire lejos de todo. Usó su percepción y lo enfocó en el interior del edificio. Las imágenes que vio en su cabeza le dieron escalofríos. Él y el área de reconstrucción estaban equivocados. El objeto en una creciente no era un edificio, no era un puesto avanzado, era una mini nave espacial.
Las 100.000 toneladas de graves que lo habían enterrado solo hicieron algunos pequeños agujeros insignificantes, arañazos y deformaciones menores. Nada más destructivo le había sucedido. De repente, su base que estaba enterrada en el suelo se transformó en un cohete y se dispararon llamas de plasma. El suelo debajo de él se había puesto al rojo vivo y formaba un charco de lava fundida con brillantes rayos blancos que rápidamente se vaporizaron en el aire. También lanzó un gas caliente y denso que derritió el área cercana. Había una fuerza aterradora en el motor de la nave espacial. El temblor se volvió más y más intenso, innumerables rocas volaron desde debajo y la nave se elevó rápidamente en el aire. Lo Yuan estaba asombrado. Con tal velocidad, la nave espacial escaparía en menos de medio minuto. Se movió para no hundirse en el suelo derritiéndose debajo de él. Mirando hacia abajo desde el cielo mientras voló, el suelo se hizo más pequeño debajo de él. Sostuvo su sable en alto, su corazón latía acelerado en su pecho. La intensa ansiedad hizo que sus palmas sudaran, se sentía como si no pudiera sostener su espada por más tiempo. La misión lo hizo sentir como si estuviera bailando con la muerte. No había otra posibilidad de supervivencia si fracasaba en la misión. Cuando luchaba con bestias mutantes, incluso si fracasaba, todavía existía la posibilidad de que pudiera escapar con vida. Pero esta vez su oponente era una nave espacial del espacio exterior. La tecnología utilizada seguía siendo desconocida, así como sus tácticas. Vació su mente y reunió toda su voluntad en su sable. Esperó a que llegara el momento con una conciencia en blanco. En ese momento, solo tenía una oportunidad. Todos sus terrores, preocupaciones, tácticas y planes minuciosos estarían detrás de este ataque. Era un cazador, el cazador más poderoso del apocalipsis. Lo único diferente era que el objetivo no era una bestia mutada, sino una nave espacial alienígena. Sentía que el tiempo se había ralentizado, los segundos pasaban insoportablemente. Sintió que levitaba en el aire, toneladas de tierra se desprendieron de la nave espacial cuando se lanzó al aire. De repente, se puso furioso. Él cortó con su Sanmadao y trazó un brillante golpe mortal en el aire, causando que el espacio explotara. Él alcanzó su velocidad máxima. Su cuerpo se volvió borroso, su rostro no podía ser visto mientras se lanzaba hacia abajo. Innumerables golpes de sable fueron como rayos de luz en la oscuridad del amanecer. Hizo unos cientos de golpes por segundo, se formó una red hermética, cortando sin piedad la nave espacial. La armadura de la nave espacial que parecía dura no era más que una fina hoja de papel bajo esas espantosas cuchilladas. 2 segundos más tarde, el motor se apagó después de que unas pocas llamas salieran del cohete. 3 segundos más tarde, la parte superior de la nave espacial se abrió, cortada en pedazos como una naranja pelada. Colapsó en la tierra, completamente destruido. Lo Yuan saltó de los restos, aterrizando suavemente en el suelo. Capítulo 394. Escape. Antes de saltar de la nave espacial, Lo Yuan revisó todo el edificio con su percepción en busca de cualquier señal de vida. El ataque de locura anterior había dañado la mayoría de las estructuras de transmisión de energía dentro de la cabina. Estaba oscuro por dentro y aparte de algunas luces brillantes en las máquinas que no tenían sentido para él, parecía estar vacío. No había criaturas vivas o robots inteligentes a la vista, aunque, si hubiera alguno, no habrían durado mucho contra su espada brillante. Mientras todavía estaba en el aire, entró en el modo de pulso de tierra. Cuando aterrizó, levantó su pie y pisó fuerte. Su percepción que había ganado 2 puntos hizo que su pulso de tierra ganara un nivel también. Ahora estaba en el nivel 7. El poder de su Earth Stamp era un poco más fuerte de lo que era antes. Una explosión resonó en la jungla cuando una bomba explotó en la cubierta de la nave espacial. La plataforma se sacudió violentamente, pero no hubo ningún daño en absoluto. Fue difícil. Sin embargo, la capa exterior, los empaques y las extrañas decoraciones en la cabina se astillaron y se rompieron en millones de pedazos pequeños. Toda la nave espacial se estremeció por unos momentos después. El efecto de su Earth Stamp ya no se limitaba a esa área en particular. El terreno ahora era más una referencia general a su rango. Mientras la estructura estaba conectada al suelo y no fuera un sistema independiente que flotaba en el aire, el efecto no era diferente al del pisoteando directamente sobre él. Él no detuvo su ataque a la nave. Pisoteó 3 veces continuamente y toda la nave espacial se balanceó ferozmente. El armamento en el barco era sin duda poderoso, pero al mismo tiempo tenía sus debilidades. Era mortal en los ataques de larga distancia que eran casi imposibles de defenderse, tenía una capa exterior casi impenetrable y también era aterradoramente flexible para el movimiento y la estrategia. Sin embargo, cuando el interior se vio comprometido, se vino abajo de inmediato. Lo mismo le habría sucedido a la humanidad en un ataque similar, pensó Lo Yuan, ya que los seres extraterrestres tenían tecnología que podía aniquilar fácilmente cualquier contramedida humana que él conociera. Su fuerte percepción le permitió visualizar todo el movimiento dentro de la nave espacial.
Tal vez el ataque fue demasiado repentino y la intrusión de Luo Yuan en la nave espacial fue tan rápida que los extraterrestres no tuvieron tiempo de prepararse para el ataque. Solo había 7 extraterrestres en la nave espacial y todos ellos parecían haber muerto cuando golpeó el primer Earthstamp. Todos fueron aplastados en pequeños montones de carne picada y hueso. Uno de los cadáveres puesto en una máquina en forma de media luna. Parecía ser el único que había logrado escapar del ataque, pero se había desmayado y se había quedado inmóvil. Al ver que no se movía, no era una amenaza para él, así que decidió no abrirlo con su sable todavía. Sin embargo, en comparación con las frágiles formas de vida que había en la nave, todos los robots que aún estaban intactos habían comenzado a estabilizarse y reiniciar el poderoso sistema de defensa de la nave. El Earthstamp no era nada para esos robots terriblemente inteligentes. Eran similares a los robots terrícolas en forma, ya que eran redondos y resistentes. Parecía que se clasificaron en 3 modos en función del color y el tamaño. Luo Yuan había visto el más pequeño antes. El de nivel medio era amarillo y se encontraba a una altura de 1 metro, mientras que el robot final era verde y tenía unas 5 metros de altura. Para la humanidad, ese robot era muy pequeño. Incluso para el tercer robot verde, parecía no representar una amenaza en absoluto, pero, considerando el tamaño de los extraterrestres, que medía medio metro de alto, tales robots se consideraban masivos. La civilización extraterrestre parecía adorar a las figuras esféricas, ya sea la decoración de las habitaciones, los dispositivos y las formas de sus robots. La mayoría de ellos fueron diseñados para ser esféricos. La forma influyó en todo en la nave espacial. De repente, Luo Yuan sintió la presencia de un mini robot inteligente cerca de la cabina que parecía notar la perturbación. Voló directamente hacia él con una amplia sonrisa en su cara robótica. Luo Yuan levantó su pie y pisoteó fuerte otra vez. Eso ya no era un Earthstamp, sino que era más bien un poderoso Earthgeyser. Antes describí este ataque como una fuente de la Tierra, pero me gusta más cómo se oye, Earthgeyser, por lo que a partir de ahora lo dejaré así. La cubierta se sacudió una vez más, una ola aterradora atravesó la cubierta directamente hacia el robot volador. Sin un momento para reaccionar, fue golpeado fuertemente por la fuerza, golpeó en el techo y cayó con fuerza en el suelo. Rayos de arcos eléctricos chispearon en su superficie. Luchó por un tiempo, su cuerpo parecía que estaba intentando escapar, pero con un suave sonido seguido de una pequeña explosión, cayó inmediatamente y su cuerpo se sacudió por última vez. Lo que el pequeño robot había experimentado no era un simple golpe físico, sino que fue golpeado con un terremoto de alta frecuencia del Earthgeyser. Cuanto más precisa es la tecnología, más complicada es la estructura interna. Una vez que una pequeña parte del sistema se vio afectada, todo el sistema se vería comprometido. Su ataque Earthgeyser fue el mejor contra tales robots inteligentes. Luo Yuan usó el mismo método para matar al resto de ellos también. Si un golpe no fuera suficiente, podría repetirlo 2 o 3 veces para obtener un mejor efecto. Con el paso del tiempo, los robots inteligentes quedaron paralizados, sacando chispas en el piso de la cubierta. La fuerza de las armas internas de la nave espacial era muy limitada. Después de eliminar las garras del rayo láser externo de la nave espacial, no quedaron otras amenazas dentro de la estructura. Luego decidió iniciar un ataque a gran escala para derribarlo. Su fuerte percepción hizo que toda la nave espacial sea una zona de muerte con el último ataque de Earthgeyser. Luo Yuan notó un rastro de humo fuera de la sala de control que estaba ubicada en el medio de la nave espacial. Las pantallas de la habitación comenzaron a apagarse una por una, algo parecía estar afectando el circuito de transferencia de energía, chispas eléctricas se disparaban al aire. La energía y las máquinas reservadas perdieron su poder y se apagaron. Pronto, todas las luces de la nave espacial se apagaron y la gravedad real en la nave fue restaurada. La gravedad en la nave espacial era solo el 60% de la gravedad de la Tierra. Luo Yuan sintió que estaba flotando y le hizo sentir muy incómodo. Después de unos segundos, la gravedad volvió a la normalidad y se sintió mucho mejor. Después de que el poder de la nave espacial quedó completamente apagada, procedió a destruir las posibles cámaras y todos los controles de la nave espacial. Ahora, se sentía más seguro ya que nada registraba su masacre de todos los alienígenas. Finalmente, Luo Yuan se sintió aliviado de que la misión fuera un éxito. Había 2 pisos en la nave espacial y el piso inferior tenía un compartimiento más grande. Era la ubicación del centro de poder y un motor lleno de gigantescos túneles metálicos. Era complejo como un laberinto, y ese piso era sin duda el núcleo de la nave espacial donde se almacenaban las piezas de tecnología más valiosas. Sin embargo, esos artilugios no eran lo que buscaba Luo Yuan. Esos objetos eran enormes y de al menos 100 a 10.000 toneladas, incluso una pequeña parte simple pesaba 100 kilogramos. Con él solo, incluso si lo intentara, no sería capaz de llevarse mucho con él. Además,
sabía muy bien que la tecnología que más necesitaba el área de reconstrucción no era la del motor de la nave espacial. En cambio, estaban más interesados en las capacidades de ataque desarrolladas por la civilización extraterrestre, las armas de mayor energía funcional, la densidad más alta y los dispositivos de fusión nuclear más concretos, así como habilidades de análisis más potentes o técnicas de detección más avanzadas formaban parte del inventario que se suponía que debía buscar entre los restos. Afortunadamente, todos los robots inteligentes fueron equipados con los primeros 3 avances tecnológicos que necesitaban. Aunque eran pequeños, el tamaño no determinaba el poder que tenía. Aunque no era la última tecnología actualizada, las habilidades eran transferibles y las diferencias no eran demasiado importantes. La mayor diferencia habría sido el cerrojo y la chispa, que conllevaba amenazas similares de todos modos. NTE con cerrojo y chispa se refiere al mecanismo de función de las armas de los robots, o eso creo yo, pero debido a que no encontré otra mejor traducción para matchlock y flintlock más que la que hacen referencia a partes de una pistola de chispa, por lo que creo que es una analogía entre esas armas y las de los alienígenas. Para la cuarta tecnología que necesitaban, todo dependía de la suerte. Sin embargo, según la estimación de Lo Yuan, esa era una versión simplificada de esa tecnología dentro de los robots inteligentes. Inmediatamente corrió hacia la cabina como una bocanada de humo. La cabina estaba cerrada con una barra de metal oscuro. Hubiera sido difícil para un ser humano común abrirla, pero eso no detendría a Lo Yuan. Desenvainó su Sanmadao, y en unos pocos cortes, la puerta se abrió. Había un alienígena tirado en el piso, y parecía ser un oficial clasificado entre la civilización extraterrestre. Tenía unas 5 metros de altura en comparación con el resto, que medía solo medio metro de alto. Este ser alienígena parecía ser más importante que los demás. Al mismo tiempo, logró tomar 6 Earth Geysers antes de colapsar. Había un transistor en el arco cóncavo de su cabeza redonda, y todavía estaba parpadeando. A pesar de que no podía moverse ya que estaba completamente paralizado, Lo Yuan todavía era cauteloso. Invocó un poco de voluntad que hizo que su palma brillara y la dirigió hacia el robot. Después de que surgió un cortocircuito, el robot había quedado totalmente incapacitado. Él se adelantó para levantar al alienígena. Resultó que era bastante pesado. Eran casi 600 kilogramos, pero con su fuerza más 17, podía manejarlo con facilidad. Luego salió corriendo por los túneles con el único sobreviviente a su espalda. No importa qué información tengan sobre la civilización extraterrestre, el alienígena cautivo podría revelar mucho más e incluso ayudar a la humanidad a avanzar con su tecnología. Fue crucial para toda su misión. Su disposición no era un problema ya que muchos humanos evolucionados en el área de reconstrucción tenían la hipnosis y las habilidades de control mental. Lo Yuan se rió entre dientes ante la idea. Para evitar que el alienígena recuperara la conciencia, Lo Yuan usó su voluntad para dormir profundamente. Los robots de medio metro eran pequeños y pesaban no más de 30 kilogramos. Lo colocó encima del alienígena y los levantó a los dos. Para su sorpresa, no pareció agregarle ninguna carga extra. No se atrevió a quedarse más tiempo. Echó un vistazo a todas las máquinas que lo rodeaban por última vez con un corazón pesado. Sus ojos se detuvieron especialmente en la supercomputadora que estaba fuera de la sala de control en el medio de la nave espacial que había llamado su atención desde que comenzó a buscar el lugar. Desafortunadamente, no pudo llevarlo porque no era parte de su inventario. Se giró arrepentido y corrió de inmediato con el alienígena en su hombro. Sabía que en todo ese tiempo desde que la nave espacial avanzada perdió contacto con la nave nodriza, la base de la civilización extraterrestre en el espacio exterior habría sido notificado. Cuanto más tiempo se quedará, más peligroso sería. Incluso el área circundante ya no era segura. Esta vez tuvo suerte de que la civilización no hubiera podido defenderse. Su habilidad solo habría jugado un pequeño papel en su victoria, mientras que el resto de la misión se debió completamente a la buena fortuna. No estaba seguro de si podría ser tan afortunado la próxima vez. Volvió a su cueva, recuperó su mochila y siguió corriendo. Escaló las montañas a la velocidad de la luz y se escondió en las sombras del bosque para ocultar su retirada. Lanzó su visión tetradimensional para ayudarlo a escapar. Con todo el peso agregado por su botín, la velocidad con la que podía viajar a través de su burbuja espacio-temporal se redujo significativamente. La preocupación comenzó a asentarse sobre sus hombros mientras su corazón se aceleraba en su pecho. Él no tenía tanto miedo cuando atacó la nave espacial. Sin embargo, solo se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones cuando comenzó su escape. No solo estaba en peligro su vida, ahora se dio cuenta de que probablemente había iniciado una guerra con la civilización extraterrestre y de que podrían lanzar un ataque al planeta.
El incidente fue muy grave ya que 6 de cada 7 alienígenas fueron asesinados mientras que uno fue mantenido cautivo por él, y toda la nave espacial fue completamente destruida. Sin reparaciones importantes, fue completamente inútil. No podía estar seguro de si el ataque había revelado quién era él a los alienígenas en el espacio exterior. Intentó destruir toda la evidencia registrada pero no estaba seguro de si se envió alguna identificación de video del ataque a la nave nodriza. La diferencia en tecnología era demasiado grande, y no importaba cuán cuidadoso fuera, había una posibilidad de que pudiera ser reconocido. Si descubrían o sospechaban que lo hacía un ser humano, Lo-Joan no podía imaginar qué harían para vengarse. Él respiró profundamente y eliminó los pensamientos negativos de su mente. En ese momento, no tenía sentido pensar demasiado. Dado que la civilización extraterrestre era capaz de una guerra mortal, enfrentarlos no debería ser un asunto cobarde. Incluso si eso significara el fin de la humanidad, estaban listos para luchar por sus vidas. Con el peso extra sobre su espalda, fue una sorpresa que su burbuja espacio-tiempo aún lograra impulsarlo hacia adelante a toda velocidad. Los primeros 10 minutos de su vuelo lo hicieron avanzar lentamente, pero a un ritmo constante, aunque, media hora después, rompió la velocidad del sonido con facilidad. Se hizo más y más rápido y pronto, la isla desapareció en la distancia más allá del horizonte. Podía sentir la brisa del océano, soplando en su cara y con lo que fuera que tenía, procedió a volar tan rápido como pudo. No se atrevió a volar directamente al área de reconstrucción, ya que era demasiado arriesgado. Apenas tenía conocimiento del protocolo de la civilización extraterrestre para operaciones de búsqueda y rescate. Independientemente de si fue el robot inteligente o el extraterrestre el que sobrevivió, no pudo garantizar si alguno de ellos tenía una señal de posicionamiento que alertaba a los demás de su ubicación. Una hora más tarde, Lo-Joan aterrizó en una pequeña isla frente a la costa. Puso al robot en la arena y cuidadosamente deslizó al alienígena de su espalda. Empezó a controlar al alienígena a fondo. Llevaba un traje ajustado de una pieza que era similar a un traje espacial, pero en comparación con los que usualmente usaba la humanidad, el que llevaba era ligero y suave al tacto. En su cabeza, llevaba una máscara que estaba conectada a su traje, similar a una máscara de gas. Lo-Joan había realizado un escaneo antes y no se parecía en nada a una máscara de gas común. En cambio, era un sistema de filtro inteligente que equilibraba la presión del aire. No había ningún circuito que reconociera dentro y la estructura era extremadamente compleja. Fue impulsado por una pequeña pieza de material semitransparente que nunca había visto antes. No tenía ni idea de cómo se operaba, pero era consciente de la gran diferencia en tecnología y no cuestionaba su artesanía superior. El cuerpo del alienígena era similar al de un cuerpo humano. No tenía pelo, un marco esbelto y una barbilla afilada. Parecía haber cuernos pequeños con forma de corona en la cabeza y su columna vertebral ligeramente encorvada. Su piel era de un color gris opaco. En comparación con un humano, solo tenía 4 dedos largos y cada uno tenía 5 articulaciones. Parecía que cada dedo podía doblarse hacia atrás y en muchos otros movimientos complicados que podrían haber sido el sueño de un espadachín, pensó Lo-Joan. Tal vez porque la gravedad era más fuerte en la Tierra en comparación con su patria, era débil y parecía tener solo la fuerza de un niño de 6 años. Podría ser sometido y derrotado fácilmente si se atreviera a desafiar. Lo-Joan continuó su exploración del cuerpo, presionó su cuerpo y lo escaneó usando su voluntad. Su fuerte voluntad rompió fácilmente el sistema de defensa de su cuerpo y escaneó su cuerpo hasta su núcleo. Pronto, Lo-Joan descubrió que había un pedazo de tejido en la parte posterior de su cabeza. Le pareció extraño, ya que el tejido tenía la forma de una ola oceánica. Era del tamaño de una moneda, y los detalles eran muy complicados. Lo que le preocupaba eran los patrones y las palabras distorsionadas en el tejido. ¿Era un sistema de mensajería personal para los alienígenas? Lo-Joan pensó para sí mismo. Cuanto más pensaba en eso, más sentido tenía. ¿Cómo podría cualquier ser vivo tener tejidos tallados con patrones e imágenes? Él se sacudió y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Afortunadamente, tuvo la suerte de que lo descubrió más temprano que tarde o, de lo contrario, con este sistema de mensajería personal integrado, la civilización extraterrestre seguramente habría descubierto dónde estaba. Él no dudó por un segundo. Inmediatamente, colocó su palma en la parte posterior de su cabeza y desató una explosión de su voluntad. Pronto, el tejido dentro de su cabeza fue incinerado allí y luego, él exhaló, respirando con alivio. Luego fue al robot inteligente y verificó el mismo sistema de mensajería incorporado. También quería ver si había una reserva de energía dentro de su cuerpo que aún funcionaba. Se sintió aliviado cuando se dio cuenta de que cada parte de su cuerpo estaba fuera de servicio. Sin embargo, debido a preocupaciones de seguridad, no podía quedarse más tiempo y poner a sus cautivos sobre sus hombros. Aunque su fortaleza aún no había sido completamente restaurada, Lo-Joan continuó su viaje. Voló más de 1000 kilómetros y aterrizó en otra isla. Cuando aterrizó,
tropezó y casi cayó al suelo. Viajar con la burbuja espacio-tiempo continuamente durante más de 2 horas había agotado toda su energía. Estaba débil y descansó por un momento en la arena. Había bestias marinas gigantes que se ocultaban no muy lejos de él, pero a él no le importaban sus intenciones. Las bestias hicieron que las olas chocaran ruidosamente en la costa, lo que lo irritó mucho. Se puso de pie y miró hacia la jungla, a unos pocos metros de él. Poco después, encontró un agujero en un árbol y descansó en él. El hoyo era pequeño después de colocar tanto el robot como el alienígena en él, estaba bastante apretado. A pesar de que ni siquiera podía enderezar sus piernas, el pequeño y apestoso agujero lo relajó en un profundo sueño. Extenuado, se recostó contra la pared y se desmayó. No planeaba seguir corriendo ya que había hecho todo lo posible. En cuanto a si los seres extraterrestres lo encontrarían o no, todo se debía a la suerte ahora. Incluso si él muriera, no habría nada que él pudiera hacer en su estado de fatiga. Después de lo que parecieron horas de sueño, comenzó a sentir sed. Colocó su mochila en su rodilla y la abrió. Él tomó su botella y desenroscó el corcho. Justo cuando se preparaba para tomar un trago de agua, una pelota salió de su paquete. Miró la pelota y quedó atónito. La sed ya no le molestaba. Volvió a guardar la botella en su mochila y recogió la pelota. Era el globo ocular de una bestia devoradora de almas con la capacidad de caminar soñando. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. Con el alienígena dormido, ¿debería echarle un vistazo a su sueño? Capítulo 395. El anciano amigable Luo Yuan luego colocó el globo ocular de la bestia devoradora de almas en su frente y cerró los ojos. A medida que ingresó a la zona, sucedió un cambio sorprendente en el globo ocular de tono negro. Parecía que estaba electrificado donde su color se desvaneció a un ritmo rápido y pronto se convirtió en un cristal transparente. Al mismo tiempo, salió un resplandor, era suave y vivo. Con la ayuda del flujo, la cueva se iluminó con una atmósfera misteriosa y soñadora. También hubo cambios en la visión de Luo Yuan. Era completa oscuridad cuando cerró los ojos, pero ahora había una nube de niebla colorida. El color de la niebla cambiaba constantemente, era extraño pero misterioso. Como Luo Yuan había probado antes el globo ocular del devorador de almas, la niebla no era extraña para él. Se centró en la niebla y se acercó a ella. Cuando cambió de opinión, se agrandó en un abrir y cerrar de ojos. Del tamaño de una sandía, llegó a ser tan grande como una casa cuando estaba medio metro más cerca. Cuando casi lo tocó, se convirtió en una criatura gigante que era tan grande como una colina. Fue aterrador, pero al mismo tiempo, mostró su verdadero color. No era un color cambiante, pero estaba lleno de innumerables imágenes. Llamarles imágenes era inexacto, para ser precisos, esos eran videos cortos. Mientras la neblina retumbaba, los videos aparecieron uno por uno como burbujas en un plato de sopa, pero la mayoría de ellos no duraron demasiado. Justo cuando aparecieron, los videos desaparecieron antes de que pudiera verlos claramente. Por supuesto, esos no eran el sueño que Luo Yuan quería, eran los pensamientos que se creaban mientras dormía. Eran desordenados, dispersos y autodestructivos. La verdadera tierra de los sueños estaba ubicada en el centro de la niebla, mientras que los videos eran solo fragmentos de pensamientos del sueño. Mientras Luo Yuan se concentraba, hubo un cambio catastrófico en la niebla del tamaño de una colina. Comparado con el estado de ánimo del alienígena, el suyo era abrumadoramente fuerte donde un cambio en sus pensamientos podía causar un desastre. Era como un sol abrasador, su cuerpo emitió un aura aterradora. Innumerables imágenes se colapsaron antes de que pudieran acercarse a él. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.